Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Iba a decir, estamos de vuelta. Y lo estamos de vuelta. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Laura Larson, el doctor David Watts, el doctor Dan Paul Gray, John Rosenstern y el incomparable Dave Smith. Les damos la bienvenida el día de hoy. Qué bueno tenerles con nosotros. Estábamos hablando en la previa programación cómo la gente puede permitir pequeñas cosas que tienen muy poca consecuencia e estar en el camino de lo que Dios está haciendo. Yo prediqué varias reuniones para Hansel Weber. En un tiempo, él tuvo la mayor iglesia que yo supe en las asambleas de Dios. Esto estoy hablando que fue desde el 1950, creo yo, hace ya mucho tiempo atrás. Un hombre de Dios, un hombre muy especial. Él me dijo esto, me lo contó, no sucedió en su iglesia, pero estaban estableciendo una iglesia en un lugar y, y sucede que iban a poner un púlpito nuevo allí y bueno, eso fue un gran problema porque no pueden tocar ese púlpito que está allí. Yo fui salvo mientras estaban predicando desde ese púlpito, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el tiempo que duró esta situación estuvo allí. Y la iglesia tuvo un invitado a predicar y, y este evangelista predicó en la iglesia del hermano Weber. Pero mi historia no tiene nada que ver con esa reunión en particular. El caso es que sucede. Él estaba tratando de predicar, el evangelista, y estoy hablando de un problema en la iglesia, parece que no se podía ministrar. Y él se dio vuelta e hizo algo que él no sabía por qué. Le dio una patada a ese púlpito y se rompió en pedazos. Oh, Y Dios. cuando dejó de darle patadas, él dijo, pero Dios mío, yo no sé por qué he hecho esto. Yo le pido disculpas a ustedes, no sé qué pasó. Y una persona que estaba a favor de remover ese púlpito subió a la plataforma y le dijo, hermano, usted no estaba fuera de orden, estaba en orden. Eh, Esto había sido un conflicto en la iglesia. El poner cosas en un lugar prominente cuando no son importantes está mal. Y qué bueno que mencionas eso, Lauren. No tenemos problemas en lo absoluto acá, con que yo sepa, ¿no? Con esa Correcto, no. situación. Ellos dijeron eso. Escuché que el hermano Donnie mencionó algo. Una vez que comencemos, si no nos molestan, terminamos todo el proyecto. Pero sí. bueno, muchas veces los obstáculos llegaron por el tipo de cosas que usted estaba mencionando. Pero no Bueno, acá. Pero aquí no. tenemos que confiar en el liderazgo que Dios ha puesto ahí. Hermano Swagger, cuando usted estaba estableciendo este ministerio, si usted hubiera tenido que detenerse en todo lo que quería hacer para votar, jamás se hubiera podido hacer nada. Estamos hablando del papel de un apóstol y de ser apóstoles del Señor. La iglesia tiene que entender que, bueno, Dios ha hablado a nuestro apóstol y vamos a confiar que Él ha escuchado de Dios y vamos a seguir lo que Él dice y vamos a seguir el plan y la visión. Y si tenemos que detenernos para votar por todos los colores del arco iris o lo que sea, no sé, por eso es que las cosas se detienen tanto en la iglesia americana y por eso es que hay tanta gente que no quiere tomar el control de una iglesia para revitalizarla, quieren plantar una iglesia nueva porque sienten como que no tienen que tratar con mucho de eso y cada iglesia a la que yo iba era una revitalización y yo trataba de trabajar con la gente existente porque ellos sí invirtieron mucho tiempo y dinero y todo lo demás, pero también tenía que hacerles entender que ellos iban a tener que confiar en mí sobre ciertas cosas cuando Dios me haya hablado, porque podemos intentar algo y ustedes dicen, bueno, nunca lo hemos hecho antes, pero bueno, eso es lo que Dios está diciéndonos que tenemos que hacer en este momento. Así que cuando usted mencionó en otro programa que algunos de estos grandes hombres de Dios en sus ministerios, ellos tuvieron que salir de la denominación establecida porque Dios los estaba llamando a ellos a hacer algo más allá. Bueno, y para lograr hacer lo que Dios quería que ellos hicieran, iban a tener que salir de esa denominación. Simplemente no iba a caber dentro de la estructura denominacional. Bueno, sé que lo has escuchado, pero por ejemplo, A. Wilson, Sí. un gran hombre de Dios, yo prediqué para él varias veces en distintas ocasiones. Y un día
escuché el tocar en la puerta de la habitación del motel donde estábamos durmiendo. Estábamos predicando en el sur de Texas o el este de Texas, algo así. Y me dijo, usted puede venir acá un momento, yo quiero hablar con usted. Y él tenía una de las iglesias más grandes en las asambleas de Dios en ese momento. Y Dios lo había usado en gran manera, realmente en gran manera. Él se sentó y yo me senté a su lado y me dijo, joven, no quiero decirte esto, pero tú aquí no vas a poder hacer lo que Dios te ha llamado a hacer en esta denominación. Sí, Y yo casi me caí de espaldas cuando él dijo sí. eso, porque él era el hombre especial en esa denominación. ¿A qué usted se refiere? Él me dijo, Dios me llamó como evangelista cuando yo tenía tu edad y no me permitieron hacerlo aquí. Y tú vas a tener que salir. Y en aquel momento yo pensé, no, no, yo lo puedo hacer. Yo soy fácil, soy llevadero, ¿no? Y deja de reírte, John. No me estoy riendo de eso, me estoy riendo de Y la bueno, organización. le di gracias, obviamente, él era mayor que yo, pero lo que él estaba diciendo era lo correcto. Correcto. Cuando el hermano Clinton y yo llegué a conocer al hermano Clinton en Beaumont, Texas, después Sí, lo de la conocí. caída del comunismo, él fue a las asambleas y dijo que Dios lo había llamado a ser misionero en Rusia y le dijeron, tú eres demasiado viejo y no puedes ir. Y él dijo, bueno, yo voy a ir de cualquier manera. Y el resto de su vida él estableció el ministerio de la Escuela de Cristo y la Escuela de Cristo estuvo en más de 100 naciones desde ese momento al principio de los 90 hasta su muerte en el año 2009 o 2010 cuando él falleció. Y bueno, le dijeron, no, eres demasiado viejo y él dijo, bueno, muy bien, voy a ir de cualquier manera. Morris Platz, Sí, sí, amén. lo mismo sucedió con él. Él nos pidió a nosotros que le ayudáramos a financiar su iglesia y así lo hicimos. $50,000, que no parece mucho dinero ahora, pero en aquel tiempo sí, Correcto, lo era para nosotros bastante. Pero le dijeron a él que él estaba muy demasiado viejo. avanzado en edad y él estableció grandes iglesias en el este de África, ¿no? Esto nos ¿Sabe? muestra, Wilson edificó iglesias muy En Kansas grandes. City, Missouri, sí. Esto nos muestra lo que hemos estado mencionando en otros programas. El énfasis del mensaje apostólico es de suma importancia. Uno de los problemas tristes de la iglesia moderna, y creo que esto es cierto ya desde hace décadas, no actualmente solamente, es una falta de discernimiento. Yo creo, y una vez más he estado yo en esta experiencia por 45 años, así que no tengo la historia que algunos de ustedes tienen porque no soy tan anciano como ustedes, pero en mi experiencia viendo la iglesia denominacional exclusivamente, hay una falta de discernimiento de lo que Dios está haciendo y la iglesia de las asambleas lo está haciendo. Ahora, yo no sé, cuando uno entra a la estructura corporativa, yo trabajé para corporaciones grandes toda mi carrera y he visto la jerarquía en los negocios y veo la misma jerarquía en la iglesia y no debe existir. Debe haber un entendimiento de sometimiento horizontal cuando se trata de doctrina y el mensaje. Y tristemente la iglesia ha malentendido muy a menudo el mensaje y lo que el Señor le ha dado al llamado apostólico. Pablo trabajó fervientemente sin aquellos que se oponían a él. Loren habló acerca del libro de Gálatas, él tuvo que pelear a través de todo eso. Pero más adelante se reunieron y durante el proceso Dios tuvo que hacer obras significativas para que fuese posible que su mensaje pudiera avanzar y tristemente poco después de la muerte de Pablo murió Juan y los otros apóstoles. La iglesia perdió su dirección rápidamente al desviarse en caminos Así tangentes. Yo creo es, que así hubieron es. apóstoles que no fueron escuchados. Hemos estado nosotros 1900 años en un desierto casi y se tomó de una restauración y reforma y aún entonces, aún estamos casi terminando lo que la reforma comenzó. Vamos a tratar con eso en el capítulo 4 y 5 de este libro que estamos estudiando. Justificación por fe fue malentendida grandemente a través de la Edad Medieval hasta el tiempo de Martín Lutero y aún después de eso, hasta los tiempos de actualidad, la gente lucha con lo Pero que esto ¿cómo se significa. malentendió, John? Bueno, yo no creo que la gente entendió que uno puede tener la justicia de Dios sin trabajar para recibirla o sin seguir las reglas y regulaciones de una persona. Se trataba de entender de que se hizo todo por fe. Esto no fue algo que se había escuchado en el sistema católico romano, hermano Swagger, durante muchos años Así y es. tampoco en la iglesia primitiva. Estaban peleando muchos de los concilios y sínodos de la iglesia, la deidad de Cristo o la humanidad de Cristo.
Ellos tuvieron que crear credos para definir un poco mejor lo que el entendimiento era con respecto a la palabra de Dios. El concilio de Nicea fue uno de esos ejemplos. Calcedonia fue otro ejemplo de eso. Todos estos sínodos sucedieron y la mayoría de esto trataba con la deidad de Cristo. Después de Calcedonia, hubieron personas que fueron echadas fuera y que después trajeron su doctrina a otras partes del Oriente Medio. Nestorio, por ejemplo, fue una gran influencia de aquellos en el lado del este y más adelante fue una influencia sobre aquellos que serían considerados parte del movimiento islámico más adelante. Así que cuando yo estudio la historia de la iglesia, y tal vez la he estudiado desde afuera, viendo hacia adentro, no desde adentro hacia afuera, pero yo puedo ver que había una falta de apóstoles y si sí estuvieron ahí, no se les puso atención a ellos. El mensaje no fue atendido de cerca. Hemos visto a muchos individuos que tuvieron el entendimiento con respecto a la cruz, como Peter Waldo, los waldenicios, creo que tuvieron un mejor entendimiento de la cruz que la Iglesia Católica en ese entonces. Él fue ignorado y con el tiempo fue asesinado, si no me equivoco, sus seguidores. Hemos matado a los profetas de Dios y ahora en el Nuevo Testamento han descartado a los apóstoles de Dios. Usted sufrió grandemente, hermano Swagger, pero el Señor le ha dado a usted un mensaje apostólico y el hermano Watts lo presentó en el programa pasado y lo voy a volver a mencionar. No solo se trata del mensaje apostólico, también de a quién fue quien Dios se lo dio. El mensaje está ahí, pero no podemos ignorar a quién se lo dio Dios. No podemos separar al mensajero. Pablo dijo, llamado a ser apóstol. Ahora, ellos añadieron estas dos palabras en esta traducción. Hacer no era parte del manuscrito original. Es llamado un apóstol, hermano Swagger, el Señor lo ha llamado a usted un apóstol en esta hora para traer reconciliación de vuelta a la iglesia, para traer la verdadera unidad del cuerpo de Cristo, y lo dije anteriormente, de todas las diferentes denominaciones. No me importa de qué denominación, pero hay que entender el fundamento de todo el mensaje del Evangelio que se basa en la cruz, que fue la primera doctrina que Dios ordenó desde antes de la fundación del mundo. Todas las otras doctrinas son edificadas sobre eso. La razón por la cual Pablo, en la mayoría o la mayor parte de sus epístolas, él presentó su apostolado fuertemente, es porque no creían que él era un apóstol llamado por Dios. Él tuvo que afirmar eso tremendamente. Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos, así que por favor no se vayan. Bien, estamos de vuelta. La frase separados para el Evangelio de Dios, ¿piensan ustedes que el Espíritu Santo está hablando del nuevo pacto allí? Sí, pero una vez más, recordemos que es una descripción de Pablo y significa realmente que hay fronteras alrededor de algo. Pablo estaba cercado por su llamado, por decirlo así. Era todo para él. Él es un apóstol, él es un esclavo y también está apartado de todo lo demás para poder ser apartado para el Evangelio y la presentación de todo el Evangelio. Así que esto lo califica a él y él está apartado, como ya hemos estado mencionando, no en cuanto a las organizaciones, sino para el Evangelio, dedicado para el Evangelio. Pero él nunca cedió. Jamás se comprometió. En lo absoluto. Nunca abandonó lo que él creía que era correcto. Correcto. La palabra siervo aquí en el griego es doulos y significa completa devoción. Aún hasta tenía una connotación más fuerte de esclavo porque el esclavo era forzado. Así que cuando él dice siervo es algo voluntario. Él está completa y totalmente entregado a lo que Dios lo había llamado a hacer. Y es importante en su identificación personal, porque él primero se identifica a sí mismo como un siervo y después él se identifica como un apóstol. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué piensan ustedes sobre Santiago, el hermano del Señor que era el pastor de la iglesia de Jerusalén? Probablemente tuvo 40, 50 mil personas allí que llamaron a su iglesia. No sé si recuerdan eso. No parece que él estuvo a favor de Pablo como lo debió de haber estado.
¿Qué piensan ustedes al respecto? Bueno, lo primero es la distinción, el elemento o el factor de los dos originales, porque ellos fueron testigos de la resurrección y eso es lo que predicaron predominantemente. Ese era el mensaje Lo era, apostólico. sí. Y ellos estuvieron viajando en esa luz, no comprendían completamente, no digo que no comprendían nada, pero no comprendían completamente la doctrina que Pablo recibió de Cristo, Estás en lo cierto. el entendimiento de este nuevo pacto y de cómo vivir para Dios, pero lo que tenían era muy bueno y yo creo que ellos lo llevaron hasta donde Era la pudieron voluntad de llevarlo. Dios que ellos predicasen la Correcto. resurrección, pero llegó el momento cuando el otro mensaje tenía que entrar. Tenía que entrar Sí, también. ¿Cómo se sí. hubiera sentido usted si hubiera estado con Cristo y si hubiera estado ahí Así y de es. repente, bueno, este hombre llega y Eso vendría él después. reprende a Pedro personalmente, públicamente por ser judaizante y él nos da básicamente el modelo de cómo vivir para Dios y de lo que se trata el cristianismo. Eso probablemente irritó a los demás diciendo, bueno, ¿quién es este que de repente llega y bueno, Estoy seguro que ese fue el pensamiento de sí, muchos. mire, yo creo que probablemente un problema más grande, y no niego que eso tiene que ser parte de todo, conociendo la naturaleza humana, pero el problema más grande hubiera sido 1600 años de ley mosaica Sí, Así es. correcto. y que de repente uno esté diciendo Es que cumplido. ya es consumado. ¿Qué significa eso? Santiago exhibe en mi mente, y tal vez esté malinterpretando, pero un sentido de confusión en Hechos 21. Y ese es el fin del tercer viaje misionero de Pablo. Así que esto fue 25 años después de la crucifixión o más. Y Santiago aún no sabe lo que Pablo sabe relativamente a la naturaleza obsoleta Bueno, de la ley mosaica. el tercer viaje misionero, cuando leemos en el libro de los Hechos, estaban obligando a Pablo a hacer cosas que él no quería y se ha argumentado desde aquel tiempo hasta ahora si hizo lo correcto o no al, al ceder al hombre que ofreció esos sacrificios. Correcto, eso fue en Correcto. Hechos 21 y 22. Pero honestamente, y una vez más, Pablo aclara todo eso en Primera de Corintios 9, 19 al 23. Él trata con la idea de que él no está sujeto a el judío, pero cuando estuvo con judíos, él entendía que era lo que ellos pensaban. Él no estaba sujeto a la ley mosaica, pero cuando él estuvo con gente que sí lo estaba, él entendía qué era lo que ellos pensaban. Pablo jamás comprometió su entendimiento de la ley, pero Santiago le dio una oportunidad en Hechos de predicar en Jerusalén y nosotros jamás vemos en la Biblia que él lo haya podido hacer. Así que por pagar el costo de aquellos hombres que habían tomado ese voto, lo cual no, bueno, estaba delineado en la ley mosaica, pero Pablo no sentía como que eso estaba mal. Yo no siento que eso estuvo mal. Aún vemos que Pablo participó en un voto similar a este. Al salir de Corinto o de Cencrea, se rasura la cabeza y él pasa por todo eso y nada, eso compromete todo esto lo hace Pablo para poder llegar a alcanzar a aquellos que no Para con los entienden. judíos vine a ser como judío. Exactamente, ese es el pasaje. Así que él dice, yo no, y bueno, esto es importante de entender. Él conocía su libertad, pero también sabía que él estaba bajo la ley de Cristo, y eso es en 1 Corintios 19, 21 y 22. Y es interesante que él dijo, yo no estoy bajo la influencia judía, no estoy bajo la ley mosaica, pero yo, cuando estoy con los gentiles, no, bueno, soy como gentil, pero no estoy sin ley. Yo no vivo sin estar debajo de algo. Yo estoy debajo de la ley de Cristo, pero ese término en el griego indica que él literalmente está atado a Cristo. Él está unido a Cristo, en vez de estar debajo de algo como él había estado ¿Ibas a describiendo. decir algo? Bueno, su discusión abre muchos pensamientos, pero en cuanto a entender a Pablo como una persona que vino después, lo que yo siento es que la iglesia establecida tuvo un gran problema en reconocer cualquier importancia para él en ese momento. Pablo, como usted dijo, creía fuertemente que él era llamado y él fue llamado,
pero los 12, incluyendo a Santiago, el medio hermano de nuestro Señor, no creo que ellos lo reconocieron en lo absoluto y, francamente, en mis estudios, siento que lo resintieron un poco, particularmente cuando leemos del Concilio de Jerusalén y lo que sucedió ahí. Y después leemos de Pablo escribiendo acerca de defender o de reprender a Pedro públicamente. Claramente, él no le importó mostrar que había una separación entre él y el establecimiento allí. Entonces, la pregunta que levanto es, ¿por qué? ¿Por qué pasó todo esto? Y lo que quiero mencionar es esto. Pablo era un hombre judío de Tarso. Él fue criado en Asia Menor. Él descendió a estudiar para el sacerdocio allí bajo Gamaliel. Sí. Y él cumplió con sus estudios hasta el nivel de ser un doctor y un rabino. Así que cuando tomamos a este hombre que fue altamente entrenado, que fue reconocido por el judaísmo, y después se convierte él en el perseguidor principal, puedo ver por qué la iglesia hubiera tenido un problema con esto. En cuanto a cuando estudiamos las diferencias, en cuanto a lo que tiene que ver con la iglesia tradicional sin reconocer su entendimiento del pacto. Yo creo que si estuviéramos ahí, hermanos, creo que nosotros sentiríamos ese resentimiento que ellos tenían, que él era una persona nueva con credenciales y con una personalidad fuerte y altamente entrenado en idiomas, y creo que les molestó a ellos y probablemente estaban muy felices de que él se fuera a otro lugar. Sí, pero Le sí interrumpí, hubo... adelante. No hay problema. Mire, lo que el doctor Gray está diciendo es importante, pero también hay evidencia bíblica de que la iglesia primitiva fue sumisa al Espíritu Santo cuando lo reconocieron. Aun si ellos no entendieron plenamente, ellos reconocieron la autoridad bajo la que Pablo operaba y, bueno, ellos estaban tratando a lo que se le llama la iglesia primitiva en el primer siglo, los primeros 10 o 12 años. Sí, Ellos... pero cuando te interrumpo un segundo. Pablo, 2 años en Cesarea, y no hay información de que algún creyente vino de Jerusalén para motivarle o decirle algo. Jamás había pensado en eso, pero eso es algo grande. Claro que sí, Eso es algo grande. claro. Estoy seguro que no fue lo primero que estaba en sus mentes, pero es importante. ¡Wow! Nos van a llevar a la cárcel a nosotros también. Sí, correcto. bueno. Mire, fue un tiempo muy difícil para la iglesia primitiva y yo creo que, dadas las circunstancias, la iglesia primitiva hizo un buen trabajo adaptándose a algunas de las cosas que Pablo enseñó, algunas de las cosas que Pablo dijo, cuando, una vez más, el registro de lo que yo siento que es un viaje misionero en Gálatas capítulo 2, y más adelante en el Concilio de Jerusalén, ellos no descartaron lo que él dijo, lo escucharon, pero esa influencia abrumante de la ley mosaica y los 1600 años de tradición, y un día es la ley de Dios la que no debemos violar y el siguiente día se acabó todo. Bueno, Difícil, eso difícil. hubiera sido mucho más difícil dejarlo atrás, casi como nuestros hermanos pentecostales hoy, tratando de balancear el poder del Espíritu Santo, reconociendo el mensaje de la cruz. Mucho de lo que se opone a eso es lo que ha hecho al Pentecostés el Pentecostés. Recibí una carta recientemente, no voy a decir el nombre de la persona, pero Se acabó ya el bueno, tiempo. gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierdan la próxima programación, no se pierdan ninguna programación. Creo que será de bendición. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.